nuevamente. Le doy los buenos días al licenciado Rolando Emanuel. Todo muy bien, Mili. Un placer de estar contigo este martes. Este martes, tú sabes, aquí haciendo mejor, como decimos por ahí. Hay muchos temas. Ayer me llamó la atención muchos colegas periodistas que están compartiendo en las redes sociales, específicamente en Twitter, un artículo hablando sobre McKinsey. Y básicamente el compañero Robbie Cortés pone McKinsey & Co., o sea, McKinsey y compañía, ha sido consultor de la Junta de Control Fiscal, evaluando contratos con empresas que también son sus clientes, wow, como Naturgy, quien ganó contratos por 9,000 millones para suministrar gas a Puerto Rico, y Quanta, fíjate, Quanta no forma parte del consorcio de Luma Energy. ¿Cómo es esto posible, licenciado Rolando Emanuel? Bueno, eso es algo que estaba oculto porque la ley promesa no incorporó de la ley de quiebras. Tú sabes que promesa tomó una serie de secciones, pero con mucha particularidad del código de quiebras, y excluyó otras secciones, y entre las secciones que excluyó fue la obligación de todas las compañías y profesionales que le facturan al deudor por servicios de divulgar si tienen conflictos de intereses que hacen que ese servicio que le estén brindando al deudor esté contaminado por los intereses individuales de esos consultores. Y eso es algo necesario porque se trata de una reestructuración de una corporación pública. Hay unos deberes, ¿verdad?, de fiducia, unos deberes legales, y se supone que el asesoramiento que reciban estos deudores, como en el caso del gobierno central y de la Autoridad de Energía Eléctrica, sea el asesoramiento más puro posible, más libre de conflictos de interés. Entonces, ya se sabía que McKinsey tenía una división, una subsidiaria que era dueña de bonos del gobierno de Puerto Rico. Ese conflicto de intereses, desafortunadamente, no se pudo hacer nada con él porque precisamente la ley promesa no incorporó las disposiciones de conflicto de intereses. ¿Cuál es el remedio cuando eso se descubre, Mili? El remedio es que el tribunal le obligue a ese profesional que no hizo la divulgación el devolver los honorarios que ha cobrado, y el de prohibirle que facture servicios futuros por que tiene un conflicto de intereses. No se sabe a quién representa. Cuando uno tiene un conflicto de intereses, esto es importante detallarlo, es que no se sabe dónde están tus lealtades. El gobierno de Puerto Rico le está pagando unas sumas exorbitantes a McKinsey para que le dé asesoramiento, que asesora no solamente a la autoridad, el gobierno central, sino hasta la Universidad de Puerto Rico. Y entonces McKinsey tiene otros clientes, y esos clientes hacen negocios con el gobierno de Puerto Rico, hacen negocios con la Autoridad de Energía Eléctrica, probablemente estén haciendo negocios también con la Universidad de Puerto Rico. Y entonces tú te preguntas, oye, ¿dónde están las lealtades de McKinsey? ¿Me está asesorando a mí bien para que yo salga de la quiebra, o lo que está haciendo es buscándole negocios a estos clientes que McKinsey tiene, ¿verdad? Entonces, cuando se descubre que hay estos problemas de conflictos de intereses y que no hay manera de obligarlo, se aprueba una ley, que es una ley promovida por Nidia Velázquez, que es una ley para que todos los consultores que estén participando en asesoramiento a los deudores tengan que divulgar todos estos conflictos de intereses. Esta ley Biden la firma en enero. Fíjate, es algo que pasó sin ningún problema, porque es tan evidente que hay que hacer estas divulgaciones, que pasó sin problemas. Y recientemente la Junta logró la aprobación de la jueza de una lista de todas las entidades, personas que han hecho negocios con la Junta o que están relacionados con la Junta, para que cualquier consultor determine si esas entidades o personas también son sus clientes, o si los están asesorando, para ver si hay estos conflictos de intereses. Así que la Junta está obligada, y lo hizo, a decir, esta es toda la lista de gente que trabaja conmigo y que hace negocios conmigo, y ahora los consultores tienen que decir, mira, pues yo tengo esta relación de negocios con tal persona, con tal entidad, para que eso salga a la luz. Entonces, lo que ha salido ayer es escandaloso,
porque tú recuerdas que la UTIER se opuso al contrato de Naturgy y de Ecoeléctrica porque habían salido, ¿verdad?, a la luz pública una serie de procesos que eran irregulares porque no hubo competencia, licitación y competencia para obtener el contrato, porque el contrato cambió totalmente de naturaleza, porque el contrato le iban a dar una prioridad administrativa de pago, que la UTIER se opuso a eso. Pues ahí estaban pasando muchas cosas bien raras. Entonces, finalmente la jueza aprueba el contrato de Naturgy y de Ecoeléctrica y obtuvieron la prioridad de pago, pero ahora sale que mientras la Junta estaba defendiendo a Naturgy y a Ecoeléctrica, su principal consultor en la Autoridad de Energía Eléctrica era McKinsey. Entonces, tú ves que hay un claro problema de lealtades ahí, pero eso no se queda en ese conflicto. Hay un conflicto tal vez mayor, porque la Junta es la principal promovente de la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Y quién es el asesor de la Junta en todo proceso? McKinsey. ¿Y a quién además asesora McKinsey? A Quanta Services, que es la compañía que es parte del consorcio con ATCO, que son las dos compañías que crearon Luma. Eso es una barbaridad, Mili, y desafortunadamente. Es que yo no entiendo. Si ya me explicaba un poco sobre la ley de energía, ¿verdad?, que Biden firmó en enero. O sea, ¿cómo se permite un conflicto de interés tan claro? O sea, aquí no estamos haciendo un invento. Los consultores de la Junta de Control Fiscal también protegiendo los beneficios de su cliente. Como dice usted, ¿cuáles son los intereses apremiantes aquí? O defiendes a la Junta, asesoras a la Junta, o asesoras a estas personas. Eso es un claro conflicto. ¿Cómo evitamos esto? Eso estaba ocurriendo a espaldas de todo el mundo. Lo que pasa es que la ley obliga a la divulgación y ahí es que explota el problema ayer con ello. Pero vienen otros, Mili, porque hay otros problemas. Tú sabes que el bufete local de la Junta de Control Fiscal, O'Neill y Borges, tiene una moción donde se está impugnando su participación en el caso precisamente porque en el Banco de Desarrollo Económico hubo unas transacciones durante la quiebra del gobierno central que O'Neill y Borges estaba en ambos lados. Estaba asesorando a la Junta de Control Fiscal y estaba asesorando a los fondos buitres que compraron los préstamos, una transacción de más de $300 millones. Entonces la moción está pendiente y todavía no se sabe el alcance de este problema porque O'Neill y Borges pidió hasta el 30 de junio para someter sus divulgaciones. O sea, las divulgaciones que tienen que hacer todos y que hacía tiempo que tenían que hacerlos, ellos han ido pidiendo prórroga y se le vence el 30 de junio y se supone que por fin ellos divulguen a quien representaron durante todos los prácticamente 6 años que lleva la ley promesa y que ellos han sido los abogados desde el comienzo de que empezó la Junta, a quienes han representado. Recuerda que O'Neill y Borges es un bufete grande que representa muchas empresas multinacionales, representa muchas empresas de Estados Unidos que vienen a hacer negocios aquí en Puerto Rico. Entonces está del lado del deudor, que es el gobierno central, y todos los otros deudores de promesa. Y resulta que si no es por la ley federal que se firmó ahora, no hubiesen tenido que hacer esas divulgaciones. Y ahí este abogado que ha estado siguiéndole paso a esta situación, pues radicó esta moción. Y en el último documento que se radicó, que tuve la oportunidad de leer, es la réplica del abogado en contra de la Junta y del bufete O'Neill y Borges. Él detalla con todo lujo de detalles los abogados y abogadas que fueron abogados de estos fondos buitres que hicieron esta transacción con el Banco de Desarrollo Económico. O sea que eso está todo en documento. ¿Qué va a hacer la jueza con eso? Yo no sé, pero en realidad es parte del problema de que esa ley promesa no tuvo ninguna protección para evitar los conflictos de intereses, y veremos qué acciones se toman, porque el trustee, el US trustee, podría radicar alguna moción para impedir que McKinsey siga trabajando el caso. Cualquier acreedor podría oponerse a que McKinsey pueda seguir trabajando el caso.
no es correcto, de verdad. Tú asesorar a la Junta y a la misma vez tener a tus clientes. Es que no que hacen negocios con el gobierno, no es que solamente, sino que trajeron nuevos negocios. Por ejemplo, si hubiese sido que antes de la quiebra, esas compañías que son también mis clientes hicieron negocios, pues tú lo que haces lo divulgas. Pero es que durante el asesoramiento a la Junta crearon nuevos negocios para los clientes de Mackenzie. O sea que el conflicto se materializó durante la vigencia del asesoramiento de esa firma a la Junta de Control Fiscal. Y eso pues realmente es una barbaridad y requiere, me parece, la intervención del tribunal para corregir esta situación. ¿Cómo lo podría corregir? Pues podrían evitar que se facture o que se le pague los honorarios por esas gestiones que están en un claro conflicto de intereses, o podría evitar que continúe haciendo trabajo para la Junta. Pero ni siquiera para la Junta. Voy a insistir en eso, licenciado. O sea, ¿cómo le ponemos un alto a esta situación que estamos viendo ahora? Tenemos que depender de la jueza Taylor Swain, tenemos que depender de algún tipo de legislación a nivel del Congreso, o podemos hacer algo a nivel local, o esta situación de Colombia que tenemos no nos permite hacer nada. O sea, esto es una vergüenza. Sí, no, y si tuviste, esto ya está en los principales medios de Estados Unidos, periódicos financieros como el Wall Street Journal. Y esto va a seguir teniendo repercusiones porque ahora, Mili, es que los periodistas están mirando esas listas y están haciendo los empates, ¿verdad? Porque una cosa es la obligación de la divulgación y otra cosa es sacar los detalles. Y ahí es que estamos viendo cómo, de hecho, esta compañía McKinsey hizo unas divulgaciones y la prensa es la que le dice, oye, pero tú eres asesora de Puma también, de Puma Energy, que no la mencionamos, que Puma Energy es quien le vende el combustible a la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Cómo es que tú no divulgaste eso? Es que no se había mencionado que eso era una de las partes relevantes. O sea que siguen saliendo cosas que McKinsey no divulgó en los disclosures originales. Así que esto está empezando y la pureza de todo lo que se ha hecho aquí. Acuérdate que la Junta ha tomado toda una serie de decisiones bien controversiales y ese contrato de Luma Energy que la Junta autorizó, la Junta que vino aquí a ponernos en cintura, autorizó pagarle $1,000 millones, que se sacaron 750 millones del gobierno central y 250 de la Autoridad de Energía Eléctrica para dárselos a Luma, que es una criatura de Quanta, que es cliente de Mackenzie. O sea, todo este andamiaje de pensamiento que hay detrás, a quien está beneficiando a estos clientes de Mackenzie. Y todo a costa nuestra, ¿verdad? Porque llevamos, ya yo no me acuerdo cuánto tiempo yo llevo aquí contigo Al Día con la Junta, porque el tiempo pasa y uno, ¿verdad? Pero hace un año, yo creo. No, yo creo que como 2 años, Mili. Como 2. Sí, en serio, ese es mi recuerdo, hay que precisarlo, pero ese es mi recuerdo. Y padre, siempre hemos estado mencionando de todas estas decisiones que nos tienen ahora el kilovatio hora por encima de los 30 centavos. Cuando uno esperaba que la energía se mantuviera barata y que la Junta decía que había que mantenerla a 20 centavos por kilovatio hora, pues Luma le ha costado al país 168 millones originales, excederse en el presupuesto de este año, ¿verdad? Que es el primer año del contrato, y por encima de eso le dieron 1,000 millones. O sea, esas son las medidas inteligentes de la Junta para controlar los costos de operación y para mejorar el servicio eléctrico. Agregarle los fondos federales, que por decisión del gobierno estatal se decidió darle la gran mayoría a lo que es la distribución y la transmisión, que quien lo maneja es Luma Energy, teniendo la autoridad sus problemas, ¿verdad?, de cash flow, como decimos por ahí. Correcto. Vamos a ver el ajuste de la deuda precisamente de la Autoridad de Energía Eléctrica y la moción de la Junta de Control Fiscal para extender el proceso de mediación. Esto parece que no era tan fácil y se ha tenido que estar extendiendo este proceso de mediación, licenciado. Sí, la jueza había emitido una orden para que se iniciara un trámite de mediación, nombraron un equipo de jueces y juezas mediadores.
la UTIER y el sistema de retiro levantaron la mano y dijeron yo quiero participar, y se inició ese proceso que vencía el 1 de mayo, y había que producir un acuerdo, un plan o un itinerario de litigación si no se podía llegar a un acuerdo. Pero ¿qué pasó? No se pudo llegar a un acuerdo en ese periodo y se extendió, la Junta pidió una extensión para el 1 de junio, perdóname, y se extendió para el 1 de junio, y ahora para el 1 de julio, que vence esta extensión, y ahora están pidiendo una extensión hasta el 1 de agosto. ¿Qué ocurre? Vamos a llegar a las Navidades con extensiones y extensiones. Sí, ¿y qué ocurre? La Junta le dice a la jueza que ha habido una serie de sesiones de mediación donde todas las partes han participado. Y eso es falso, Mili. La UTIER y el sistema de retiro, igual que el Comité de Acreedores No Asegurados, tuvieron que radicar unas mociones en oposición en donde le dicen a la Junta, perdóname, pero eso no es cierto, porque a nosotros no nos han invitado a ninguna sesión de mediación, Mili. Se supone que la mediación sea confidencial, pero como ellos divulgaron una cosa que no es cierto, nosotros pues lo estamos refutando y lo radicamos en la moción que radicamos de oposición. Y por eso entendemos que el proceso es inoficioso, porque se han enfocado en negociar con los bonistas, porque ese es el problema. La Junta tiene un prejuicio, tiene, como dicen los del norte, un bias, ¿verdad?, a favor de los bonistas, y se ha encerrado en los cuartos de mediación con ellos y no nos ha invitado, y tampoco al Comité de Acreedores No Asegurados. Que imagínate, la UTIER representa a los obreros, el sistema de retiro a todos los retirados, que tiene uno de los créditos más grandes porque no le han pagado lo que se le debe, y los acreedores no asegurados, representados por el UCC, pues son el grueso. Aparte de los bonistas, el conjunto de acreedores más grande. Pues estamos pintados en la pared. ¿Y qué estamos diciendo? Que la mediación no debe continuar, que la mediación debe detenerse para que se permita litigar los casos. ¿Te acuerdas que yo te he dicho siempre que los bonos de los bonistas no valen nada? Son bonos no asegurados. Pero la jueza no lo ha resuelto porque la Junta radicó el pleito y lo dejó ahí, se puso a negociar con los bonistas y trajo el RSA, el funesto RSA que se canceló. Es que lo que dejó ese recurso legal lo dejó ahí como en el aire. Lo dejó en el aire, pero el Comité de Acreedores No Asegurados y el sistema de retiro están llevando reclamos iguales de que los bonos no valen nada, y que eso ayudaría, la solución de ese pleito, esa cuestión de derecho, ayudaría a que se resuelva el caso de la reestructuración, porque se sabría que a esos bonistas se les puede dar hasta cero. El caso de la Autoridad de Carreteras, que se está viendo el plan de ajuste ahora, es un caso donde la jueza resolvió bajo unos documentos de emisión de bonos similares, que precisamente esos bonos no son asegurados. O sea que hay hasta un precedente, Mili, en el caso de la Autoridad de Carretera, que ayudaría a resolver más rápidamente el caso de la Autoridad de Energía Eléctrica. Así que estamos esperando, bendito, esto habría que ver si cuando estemos hablando mañana martes ya se resolvió, ¿verdad? Porque la jueza puede resolverlo el lunes por la noche, no lo sabemos. Pero la situación es que si la jueza continúa el trámite, no hay ninguna expectativa de que se llegue a un acuerdo, porque la propia Junta lo puso en su moción. La Junta dijo que el asunto de si se puede o no llegar a un acuerdo es incierto, y eso pues hace que estemos otro mes más en un trámite que a lo mejor no logra ningún resultado. Pero hay que esperar la decisión de la jueza, y eso pues podría hacer que se retrase. Recuerda que Luma está esperando que se resuelva el plan de ajuste de la deuda, y que se pactó en el contrato un periodo de 18 meses para que se pueda resolver el plan de ajuste de la deuda. Si acaso esto se sigue atrasando, ese periodo se va a ir acabando. ¿Y qué decisión tomará Luma en cuanto a esto? Porque Luma se reservó el derecho a objetar el plan de ajuste de la deuda, y la manera de objetarlo es: cojo mis cosas y me voy, ¿verdad?
Así que esto crea mucha incertidumbre, Emily, el que el caso no se haya resuelto porque la Junta escogió negociar con los bonistas cuando lo que tenía que hacer era litigar, como hizo en el caso de la Autoridad de Carretera. Claro, la pregunta es, ¿verdad? ¿Por qué dejó ese caso ahí en el aire y por qué no lo continuó, ¿verdad? Ahora, en torno a lo de Luma Energy, pues si ellos deciden irse, pues nada, que se vayan. Pero yo dudo mucho que vayan a querer irse del país cuando están recibiendo la cantidad de fondos que reciben sin ningún tipo de inversión y sí, van a tener acceso a unos fondos federales de lo más relax. Así que no creo que Luma quiera irse de Puerto. Pero déjame decirte por qué podrían escoger irse, Mili. ¿Por qué? Si el plan tiene unas obligaciones de deuda muy altas que obligan a aumentar la tarifa, Luma no podría recoger suficiente dinero con esa tarifa para poder cubrir operaciones y cobrar su fee, sus honorarios, que son de 115 millones de dólares al año en el contrato regular. Porque los estimados que se han hecho de si la tarifa puede aumentarse o no son que no aguanta más el país, que el país no aguanta un aumento adicional. Entonces, nuestro experto, el experto de Lautier, Tom Sansilo, ha hecho un análisis donde dice que los flujos de efectivo, que la situación económica va a ir disminuyendo cada vez más, van a afectar las operaciones de la autoridad. Y hay un estudio, que es el de London Economics International, que es el que hizo el Comité de Acreedores No Asegurados, que dice que con el RSA pues no sobraba nada y que iba a la autoridad a terminar en una segunda quiebra. Así que el que haya un aumento adicional por razón del pago de la deuda va a crear unas condiciones donde la autoridad no va a poder operar razonablemente, y ahí Luma podría coger sus bártulos e irse, porque su operación no sería viable ni siquiera para recobrar sus honorarios. Y eso es una situación que, en conjunto con los tropiezos que está teniendo Luma, porque aquí solamente un puñado de locos defiende a esa compañía, Mili, porque a la verdad es que por todos lados te escuchaba hoy diciendo cómo hasta la gente, ¿verdad?, no se puede tomar ni un café en la casa porque se va la energía todo el tiempo. Literalmente se les va la luz. Literalmente. Entonces, pues, sabemos que hay unas elecciones el 2024, el panorama político podría cambiar dramáticamente. Luma está peleando todo el tiempo con la Autoridad de Energía Eléctrica porque está haciendo las cosas con las patas. Tiene problemas para establecer su presupuesto. Ayer se fue de Media Tour, licenciado, la secretaria de la Gobernación, Noelia García, diciendo que hay que aprobar la legislación que buscaba darle un alivio a los consumidores de energía eléctrica y acueducto, y ahí van a sacar los 165 millones del fondo. El fondo podríamos decir que ganó este lado, pero lo que se habla es que pudiese venir una extraordinaria para aprobar esa legislación. O sea, el Ejecutivo sabe que esto tiene un costo político, si sigue aumentando el costo energético, no solamente de la gente de a pie, sino también de los industriales, de los empresarios, o sea, los que también tienen mollero para mover la cosa. Pero bueno. Sí, pero fíjate el problema. Esos 165 millones es para compensar en parte, ¿verdad?, por las ineficiencias de Luma, por los problemas del contrato, porque es cierto y hay que ser honestos en esto es también consecuencia de una situación internacional, el aumento del costo del petróleo, pero es que debajo de eso está que Luma no tiene incentivos ni controles para los costos, y no le importa, cuando se aprieta la cosa va al negociado y le aumentan la tarifa sin problema, porque son ajustes que ellos pueden pedir. Pero sacar dinero de una corporación pública sin garantía de repago, y la autoridad está en quiebra, ¿cómo la autoridad le va a devolver los 165 millones al fondo? Mira, eso lo cuenta en otro pero eso es otro subsidio para Luma, es otro subsidio como el de los 1.000 millones de dólares para tratar de evitar el problema de la autoridad. Bueno, supuestamente el dinero es para la autoridad y no para Luma, pero bueno, nada, eso. Tengo que irme ya a la pausa, pero al regreso de la pausa, licenciado, vamos a hablar un poco del tema de la paralización de los litigios. Usted había vaticinado esto aquí en Dígame la Verdad hace, creo que un mes atrás, que el Departamento de Justicia quería paralizar los litigios, estas demandas en contra del gobierno por distintas situaciones.
Hacemos la pausa y al regreso hablamos un poco sobre esto. No se retire, que regresamos con el licenciado Rolando Emanuel. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Continúa la conversación con el licenciado Rolando Emanuel, experto en la ley promesa. Hemos hablado bastante sobre la extensión que solicitó la Junta de Control Fiscal en este proceso de mediación en el plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Eso se extendió hasta el 1 de agosto, pero también hablamos sobre los claros conflictos de interés de la compañía McKinsey & Company, una compañía de consultores de finanzas que asesoran a la Junta de Control Fiscal, asesoran a otros de sus clientes que hacen negocios con el gobierno. Nada, si usted se perdió alguno de esos detalles, recuerde que pueden entrar al podcast de Dígame la Verdad. Ahora vamos a hablar, licenciado Rolando Emanuel, sobre en qué estatus se encuentra la paralización de los litigios, lo que el Departamento de Justicia ha tratado de hacer con demandas de aquellos ciudadanos que están demandando al gobierno porque violaron sus derechos, porque el Departamento de Justicia entiende que con esto de la ley promesa se deberían paralizar. Sí, mira, Mili, normalmente cuando una persona, una compañía radica una quiebra, los acreedores que se perjudican por esa quiebra son los que existían antes de la radicación de la quiebra. La persona sigue guiando el carro, sigue haciendo negocios. Si la persona, después de radicar su quiebra, choca, tiene un nuevo acreedor, pero ese acreedor no cae dentro de los que estaban antes de la quiebra, es un acreedor nuevo. Y el derecho de quiebra establece que cuando el deudor obtiene la descarga de las deudas, el discharge, a quien perjudica con ese discharge, es el relevo total de las deudas, es a los acreedores. Y cuando tú buscas la definición de un acreedor, es aquel que existía o que tenía su derecho antes de que se radicara el caso. Así que ese es, 2017. sí, exacto. Ese es el derecho vigente en términos de quién se afecta por una quiebra. Pero la Junta le ha colado una bola de humo a la jueza y puso que el discharge o la descarga de las deudas que viene con la confirmación del plan de ajuste de la deuda incluye a todos los litigios que surgieron desde el 3 de mayo del 2017 hasta el 15 de marzo del 2022. Y eso lo que implica es que nadie que tuviese una reclamación va a poder continuar su trámite judicial o administrativo para obtener una compensación, para que le paguen los honorarios que le debían, le paguen los salarios que le debían, y que solamente podía hacer un trámite de solicitar que se le pagara mediante la radicación de un proof of claim en el caso de quiebra del gobierno central. Y esa fecha venció el 13 de junio, me parece que fue la fecha en que venció. Entonces, ¿qué pasa? Eso nunca lo divulgaron, Mili. Eso salió al final, cuando el Departamento de Justicia empezó a radicar una serie de mociones en los casos y la gente empezó a decir, ¿pero qué es esto? Entonces, como no lo divulgaron, que eso implica hacer edictos en los periódicos, hacer publicidad en la radio para que la gente se entere. Si tú tienes un caso en el tribunal de Mayagüez y tú no tienes que ver nada con acreedores de promesa, ¿cómo tú te enteras? O sea, no se le puede exigir a alguien que esté pendiente al docket de promesa para ver qué es lo que sale ahí. No todo el mundo tiene acceso a eso. Claro, entonces a nadie le avisaron. Cuando nosotros descubrimos el problema, porque empezaron a llamarnos y a hacernos consultas los abogados, pues sale una serie de noticias y finalmente unos demandantes de unos casos, incluyendo un caso de derechos civiles, nos reclutan para hacer una moción para que la jueza dé una prórroga de 120 días para que las personas que estén en la situación similar puedan, una de dos cosas, o radicar el proof of claim, que se venció el término en junio, o cuestionar eso diciendo, es que a mí no me notificaron, para que a mí me quiten un derecho tienen que darme un due process, ¿verdad? Eso es un requisito básico. Aquí no hubo ese due process. No hubo el due process y eso quedó claro porque nosotros buscamos las órdenes del tribunal sobre este tema y no se hizo ningún tipo de divulgación. Entonces, la jueza acoge nuestra moción
Ujú. y determina un itinerario de argumentación, lo que se llama un briefing schedule. Y ese briefing schedule estaba pendiente de vencerse y la Junta nos contactó por correo electrónico y nos dijo, mira, nosotros queremos resolver esto. Nosotros nos dimos cuenta que hay unos problemas y vamos a crear un nuevo procedimiento para que las personas puedan hacer sus reclamos y vamos hasta excluir diferentes casos de este tema para que no haya que hacer este tipo de procedimiento en la Corte de Quiebra, porque el problema es que en Puerto Rico hay bien poquitos abogados de quiebra, Mili, que desconocen mucho, la mayoría de los abogados desconocen esos procedimientos. Y con eso nos pidieron el consentimiento para suplicar una prórroga para contestar. Y van a radicar, me parece que es la segunda semana de julio, una contestación donde supuestamente van a resolver este problema de notificación y van a hacer el proceso más fácil y llevadero para todos los litigantes. Nosotros pensamos que son miles de casos, Mili, los que se suspendieron por esta disposición del plan de ajuste y que están al borde de que se desestimen. Y en ese sentido, pues se nos ocurrió en conjunto con el Colegio de Abogados y Abogadas y en conjunto con Microjuris y la Delegación de Abogados y Abogadas de Ponce hacer un taller virtual, ¿verdad? Un Facebook Live en el miércoles, mañana, a las 7 de la noche, donde va a estar la licenciada Jessica Méndez Colbert, mi socia, nuestra asociada Zoe Negrón Comas, y este servidor explicando con todos los detalles lo que está pasando y qué se puede hacer. Y vamos a tratar de hacerlo tanto con la especificidad técnica para que los abogados y abogadas puedan aprovecharse, como también en términos sencillos para que cualquier persona se aproveche del proceso. Porque fíjate, Mili, no tienes que tener un caso y un abogado ya con tu caso en el tribunal. La orden del plan dice que si tú tienes un reclamo potencial, es decir, que si tú dices, caramba, yo creo que aquí me hicieron algo que yo podría demandar, no he consultado a abogado, déjame ir a consultar, el abogado te va a decir, ya se pasó el término, tenías hasta el 13 de junio y se pasó, perdiste tu derecho, según como está el plan de ajuste de la deuda. O sea, ni siquiera tú tienes que tener un caso radicado para perder tu derecho. Hay casos de daños y perjuicios, Mili, que tú los llevas mucho tiempo después que se ocasionó el daño, porque no te enteras de quién te ocasionó el daño. Digamos, tú vas caminando por la calle y alguien te da un sopetazo con el carro y tú no lo viste. Exacto. Cuando tú descubres quién es el que te arrolló, es que empieza a discurrir el año del periodo prescriptivo. Los casos de daño y perjuicio tienen un periodo prescriptivo de un año, que si tú no reclamas en ese año, pierdes tu derecho. Pero tienes que saber quién te ocasionó el daño para que pierdas tu derecho. Si ocurriese que una persona sufre un daño, pero no se da cuenta de quién es la persona que se lo ocasiona, se entera después de este término que estableció el plan de ajuste, no puede demandar, según el lenguaje del plan. Y eso es una barbaridad. Así que hay la expectativa de que con nuestra moción se resuelva el problema en términos de que se aclare bien la normativa que aplica, se aclare bien cuáles son los casos que estarían sujetos a este trámite, y también se aclare el término, se extienda el término y se aclare el término para que las personas puedan hacer ese reclamo. Así que es una prórroga, lo que usted me dice. Sí, es una prórroga, pero la Junta nos escribió y así radicó una moción para decirle a la jueza que iba a cambiar todo el procedimiento. Para tener claro, ¿la Junta entonces está de acuerdo con este revolú o está tratando de echarse para atrás? No, la Junta reconoce que hay problemas porque van a rehacer el procedimiento. Y nos dijo dos cosas. Vamos a aceptar que se dé la prórroga, vamos a simplificar el procedimiento y vamos a hacer las notificaciones adecuadas para que la gente se entere. Y además podríamos determinar que hay casos que no tienen que pasar por este proceso, que se pueden seguir viendo como cualquier otro caso en el tribunal, que es lo razonable. Así que es un desarrollo importante lo que ha habido, pero mañana vamos a explicar con todo lujo de detalle en esta actividad que va a estar en la página del Colegio de Abogados
y en la página de Microjuris y en la página de la delegación, etcétera. Y allí las personas pueden ver este detalle. Recomendado para abogados y abogadas que tienen casos contra el gobierno, para que sepan qué argumentos presentar en caso de que justicia les presente la moción de paralización. Claro, y usted me dijo que miles de casos al borde de ser desestimados, pero con este nuevo escenario pudiese eso tal vez bajar un poco, ¿verdad? Sí, bueno, podrían salvarse todo, porque la orden de la jueza podría incluir cualquier caso que haya sido desestimado y es cuestión de pedir reapertura del caso, porque hay un remedio en los casos civiles que se llama la moción de la regla 49.2, que es que un caso ya con sentencia se puede reabrir cuando han cambiado los hechos, el derecho, y si aquí hay una orden donde se establece todo un proceso nuevo, se podría reabrir. Así que estamos hablando de un remedio bien abarcador. Bueno, vamos a hacer una pausa, pero al regreso de la pausa, licenciado Rolando Manuel, se nos queda un tema y creo que lo podemos elaborar en el próximo bloque. La Junta suspendió la reunión del pasado viernes, que habrá pasado ahí en torno al plan fiscal de la Autoridad de Energía Eléctrica. Hacemos una pausa y regresamos con el licenciado Rolando Manuel. Y ya aquí en la última etapa de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320, sigo la conversación con el licenciado Rolando Manuel. Y hoy martes lo moví de día solamente por esta semana porque han surgido muchos temas que quería conversar con él. Se nos queda el hecho de que la Junta de Control Fiscal decidió suspender la reunión del viernes, donde se iba a hablar del plan fiscal de la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Qué es la que hay? Como diría mi compañero Luis Herrero, ¿qué es la que hay? ¿Qué pasó? Pues mira, sabes que este asunto del plan fiscal es bien importante porque esto va a determinar si hay recursos o no para pagarle a los bonistas y para cubrir todas las operaciones de la autoridad, etcétera. Y paralelamente al plan fiscal, que es donde se establecen los lineamientos de lo que la Junta quiere que la autoridad sea y las proyecciones económicas y las proyecciones de ingreso y de gasto, etcétera. Pero paralelamente hay un proceso de fijación del presupuesto en el negociado, donde Luma y la Autoridad de Energía Eléctrica no se ponen de acuerdo sobre los numeritos. Hemos hablado ya previamente, donde el negociado ha suspendido la vista varias veces para que las partes aquí, Luma y la autoridad, se pongan de acuerdo sobre este tema. Paralelamente, el negociado dice cuánto es el presupuesto en dólares y centavos. La Junta establece en el plan fiscal más o menos las proyecciones de ingreso y de gasto, pero la Junta convocó una reunión que era para aprobar el plan fiscal y la suspendió abruptamente, y luego emitió un comunicado de prensa diciendo que era que no tenía una información, que la autoridad se la había dado por la noche y que tenían que evaluar la información y que eso iba a tomar un tiempo y que ellos iban a certificar el plan cuando estuvieran preparados. Pero mírate la contradicción que hay aquí. Ellos están diciéndole a la jueza que van a negociar con los bonistas el pago de los bonistas y todavía no tienen el plan fiscal. ¿Cómo tú sabes lo que te sobra para pagar a los bonistas si tú no tienes cuadrados los números? Porque les da igual. Les da igual, tú lo dijiste de la manera más directa y más inteligente posible. Les da igual, ese es el problema. Ya previamente, en una serie de cartas que había escrito la Junta de Control Fiscal, se veía los problemas que había en la preparación del presupuesto y del plan fiscal. La Junta les escribió una carta larguísima a la autoridad con un montón de deficiencias. Y hay un issue que es dramático, Mili, y es, número uno, el aumento de la tarifa, que eso no implica que la autoridad gane más, porque es que tiene más costos. Tiene que pagar el petróleo a unos precios sin precedentes. Pero mientras más sube el costo energético, yo lo que hago en casa es estar pendiente de las luces y bregar con los aires acondicionados y con el calentador. Y cuando me voy de casa doy una ronda por la casa. Y yo tengo un amigo que es más radical. Él desconecta todo cuando se va. Y mira, y la factura de él es diferente. La factura de él es diferente. O sea, que un ser conectado gasta siempre un poquito de energía. Y él llega a ese extremo. Pero eso hace que el consumo baja. Y al bajar el consumo, pues baja los ingresos reales. Pero los costos siguen porque hay que operar la red. Entonces hay una preocupación real que eso, junto a la
migración que hay de clientes para la energía solar, que es una avalancha lo que hay. Y no solamente energía solar, sino gas natural. Y hay empresas que están comprando unas megaplantas que trabajan con gas natural para desconectarse totalmente del grid. Eso hace que bajen porque los clientes que más consumen energía están desconectándose. Y eso va a afectar las proyecciones, sin duda que va a afectar las proyecciones. Entonces, si tú tienes menos ingresos, tú puedes pagar menos. Y entonces, si tú estás haciendo unos compromisos por este lado y una mano no sabe lo que está haciendo la otra, tú estás haciendo el plan fiscal con una mano y estás negociando con la otra mano, pues mira, aquí va a haber un problema. Y yo creo que tú lo dijiste de la mejor manera. Vamos a terminar aquí la conversación. Es que no les importa. No les importa. Porque ellos se van de aquí y nos dejan con el bollete y con los costos. Y a Dios que reparta suerte, Mili. Así que ahí es cierto, la Junta no detalló cuánto tiempo se tardaría en evaluar esa información que le proveyó la Autoridad de Energía Eléctrica. No fue específica, no. Dijo que va a certificar el plan cuando lo entienda conveniente, así que no sabemos cuándo va a ser. De repente ellos citarán una reunión pública, ¿verdad? Tú sabes que esa reunión pública del viernes se citó de la noche a la mañana. Así que nos enteraremos cuando citen alguna reunión pública así rápidamente, pues ahí estaremos más o menos claro que va a ser bregar con el plan fiscal de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y yo no sé, yo presumo que la Junta no estará de acuerdo con el invento que hizo el Ejecutivo de lo que hablamos más temprano en el programa, de quitarle los 165 millones de dólares al Fondo del Seguro del Estado para darle un alivio tanto a acueductos como energía eléctrica y que eso se lo pasen a los consumidores. Yo presumo que la Junta tendrá sus reservas en torno a eso. Sí, y recuerda que ellos siempre dicen, tú tienes que buscarte el fuente de repago. Siempre dicen, si tú vas a sacar dinero de un lado, tienes que decirme cómo lo vas a reinstalar el dinero o recobrar el dinero. Y aquí eso es imposible, la autoridad no puede pagar 165 millones de dólares más para devolver ese dinero. O sea que eso aquí se llegó al extremo, Mili, de hacer emisiones de bonos para bajar la factura eléctrica durante la época de Fortuño. Así que es otro esquema similar de endeudar a la autoridad para evitar un costo político. Claro, pero me estaba diciendo el representante Jesús Santa, porque le estaba dando seguimiento a este tema la semana pasada, son 145 millones para la Autoridad de Energía Eléctrica y 20 millones para acueductos. Me estaba diciendo Jesús Santa que estaban evaluando de dónde sacar el dinero y que una de las opciones era de los sobrantes, ¿verdad? O esa cuenta de reserva que tiene el gobierno, de donde sacaron los 700 millones de dólares para Luma Energy, pues ahí sobró el guito y sacarlo de ahí. Sí, pero requiere el consentimiento de la Junta porque la Junta toma en cuenta ese dinero y va a estar difícil que la Junta se apiade para aliviar el bolsillo de los consumidores. A la Junta nunca le ha importado el bolsillo de los consumidores. Todas las medidas que se han intentado de alivio, de dar derechos, de dar vacaciones a los empleados públicos, o sea, todas esas medidas la Junta las ha objetado, y recientemente la decisión del circuito, una de las cosas que invalidó es una ley donde se le dieron vacaciones a los empleados, se les restituyeron y las eliminaron. O sea que es difícil que la Junta acepte eso. Y yo creo que están tratando de poner un parcho donde el problema real es el contrato de Luma, que es quien genera todas estas irresponsabilidades. Mili, nunca la Autoridad de Energía Eléctrica tuvo más de 20 vicepresidentes que ganan $600,000 o más. Nunca la Autoridad de Energía Eléctrica tuvo gastos de vivienda y entretenimiento de más de $2 millones al año. O sea, es que hay unos excesos que se han hecho que tienen un impacto bien grande, que mellan, ¿verdad?, el presupuesto de la autoridad y obligan entonces a hacer estas peticiones de aumento al negociado. Así que es un proceso donde a esta compañía no les importa nada en términos del costo, y siempre vamos a estar con esta situación donde la energía va a seguir aumentando porque
todas las variables empujan a esos aumentos y una de esas variables principales es Luma, la irresponsabilidad de Luma. Bueno, pues vamos a ver qué pasa ahí, como decimos por ahí, con ese tostón. Licenciado, gracias por haber conectado hoy, martes, en Dígame la Verdad. Conectamos entonces nuevamente la semana de abril, viendo entonces qué transcurre con todos estos temas y la Junta de Control Fiscal y el presupuesto. Poder bien ese presupuesto. Sí, Mili, cómo no, sabes que siempre estoy a la orden y cualquier día que tú quieras yo estoy disponible, arreglamos. Bueno, señores, ahí ustedes escucharon al licenciado Rolando Emanuel y hacemos una pausa.